¿Qué tal esa presentación, Julia? ¿Cómo andás, Berto? Bien. Hermosa la cortina. Hermosa, hermosa. Bueno, vos sabés de lo que hablas, como pocas personas. Y hoy quería que nos cuentes un poco cómo fue el proceso que permitió llegar a la sanción de la fórmula jubilatoria en diputados y qué previsiones tenés para el miércoles con la movilización y el tratamiento de la ley de bases circuncisas en el Senado. Bueno, en relación a la fórmula jubilatoria, vos sabrás, Horacio, que hubo una historia más larga que la que pasó la semana pasada, una historia que arrancó ya con dictámenes en la Comisión de Previsión. Sabrán los que están escuchando que el Congreso nunca participó de ninguna de las instancias de discusión jubilatoria previstas en ley bases, porque la ley bases tenía cambios y tiene cambios a las jubilaciones, por ejemplo la eliminación de la moratoria, y entonces se armó una comisión de previsión social para discutir un nuevo cambio a la fórmula previsional que no sea reconocer la ley bases. Esto lo digo como para poner en contexto. Milei manda una ley el 27 de diciembre, esa ley contiene cambios previsionales, no convocan, sin embargo, a la Comisión de Previsión Social, solamente asuntos constitucionales, legislación general y presupuesto de Hacienda, y pretenden cambiar jubilaciones de esa manera. Ahí la Comisión de Previsión Social empieza a funcionar. La presidenta es Brouwer de Koenig, que no es de Unión por la Patria. ¿Es radical? Claro, lo cuento, es radical. La presidenta de la Comisión de Previsión no es una persona de Unión por la Patria. Para el comentario sobre la trampa legislativa y demás, ahí hubo una presencia muy fuerte de otros diputados que también estuvieron acompañando esta cuestión. Bueno, y desde Unión por la Patria, nuestro primer planteo, nuestro primer dictamen, obviamente, tiene que ver con cuidar nuestra fórmula original, que es la de 50% recaudación, 50% salarios, pero reconocer la inflación que Milei se había comido deliberadamente con este DNU que saca el 26 de marzo, el DNU 280, estableciendo un aumento solamente del 12,5 de recomposición para atrás, cuando la inflación de enero da el 20,6. 20,6. 20,6. Lo cuento porque nuestra posición original siempre de Unión por la Patria tenía que ver con cuidar nuestra fórmula, que reconocía que en momentos de crecimiento tanto recaudación como salarios le podían dar un mejor desempeño a las jubilaciones, pero poner inflación como un piso para que en este contexto recuperaran inflación. Y obviamente la consolidación de los bonos. No menos que la inflación. Exactamente, hacer una especie de combinación. Ese fue el planteo de Unión por la Patria desde el inicio. No renunciamos a nuestra fórmula, porque además esto sí me parece un acto de coherencia, no renunciar, pero sí entendemos que la inflación tiene que poder estar contemplada en la fórmula nueva. Y obviamente consolidación de bonos. Esto lo quiero contar porque tal vez no se entiende. ¿Qué es consolidación de bonos? La mínima estaba cobrando 70.000 pesos por arriba de el haber. Hoy está en 204.000 aproximadamente, con 70.000 más le da 274.000. Ahora bien, esos bonos para Caputo tienen que congelarse y tienen que ir licuándose con el tiempo. No se irían actualizando los 70.000 pesos. Entonces, una de las cosas que Unión por la Patria ya en su primer dictamen proponía es: se incorporan los 70.000 pesos a la jubilación y se actualiza todo por el nuevo aumento de la fórmula previsional. No es que queda el bono desactualizado, claro, y el haber de la mínima es lo único que aumenta, ¿se entiende? Claro, porque de otro modo es lo que pasó con el fondo del conurbano, que quedó congelado en una cifra depreciada por el avance de la inflación, ¿no? Correctamente, eso es lo que termina pasando, porque si no pasan 2 o 3 meses y los jubilados de la mínima ganan menos. Ahora bien, en pos de una negociación que construyera unidad en términos legislativos, o en pos de la trampa legislativa, podríamos parafrasear al presidente, desde Unión por la Patria hicimos una enorme cantidad de esfuerzos
de todo el bloque. Quiero mencionar a los compañeros que integran la Comisión de Previsión Social. Ahí está Ricardo Herrera de La Rioja, obviamente mencionar a Germán Martínez, a Paula Penaca, que fueron parte de la negociación, para que se acercaran posiciones con el dictamen de la Unión Cívica Radical, que precisamente firma la presidenta de la Comisión de Previsión Social, que es Bora Verde Koenig. ¿Y qué se concedió o qué cosas se acercaron? Bueno, que hubiera la recomposición de enero de 8,1%, eso ya había un acuerdo al respecto, que las canastas por las cuales se multiplicaba... Aclaremos esto. Sí. En enero la inflación fue del 20,6% y el gobierno solo había reconocido como actualización 12%. Entonces lo que se decidió con esta ley fue cubrir completamente el 20,6% que se había perdido, suplementando un 8,1% a lo que ya había reconocido el gobierno. Correcto. Son 3 puntos de acuerdo. El primer punto de acuerdo digo, con la Unión Cívica Radical, y no quiero dejar de mencionar al bloque de Hacemos Coalición Federal, que también fue parte de la votación positiva. Recomposición de la inflación de enero. Por esto, también quiero ser clara, no estamos proponiendo jubilaciones de 800.000 pesos, no, que sería, obviamente, muchísimo mejor frente a esta realidad. No es que le estamos al presidente sacando la posibilidad de pagar esto. No, es sencillamente la inflación de enero residual que él no reconoció en su decreto del 26 de marzo aplicado al mes de abril. Bien, eso es el primer punto del acuerdo, 8,1 de recomposición. Segundo punto del acuerdo, se consolidan los bonos con una fórmula a través de la canasta básica total. Para nosotros tenía que ser una canasta por 1,2, es decir, 20% más por arriba de la canasta básica total. Para eso otro por sector... Eso por el desfasaje cronológico. No, en realidad tenía que ver con poder reconocer un poco más que la canasta. Para un adulto equivalente, una canasta está en 268.000 pesos en lugar de que sea la mínima 268.000 pesos, proponíamos multiplicarlo por 1,2, es decir, aumentar un 20%. El dictamen original del radicalismo y de otros bloques proponía por 1, es decir, solo el valor de la canasta. Logramos un acuerdo en donde la canasta se multiplica por 1,09, es decir, casi 1,10. Entonces, eso permite que hoy, si rigiera, porque esto me parece importante aclararlo, no rige esto, por si hay gente escuchando que piensa que esto va a pasar. Si rigiera esta ley, la jubilación mínima sería de 292.000 pesos, 292.000 pesos, porque es la canasta básica total por adulto equivalente de 268.000 pesos, más un 9%. Bien, esto, ¿y cuánto es la jubilación mínima hoy? Bueno, está en torno a 275.000 pesos, para redondear, porque es 206.000 más el bono. Es decir, ya significaría un aumento, si rigiera hoy esta ley, de 15.000 pesos para quienes perciben la mínima. Claro, y no rige, ¿qué hacemos con la canasta? No rige porque no lo votó el Senado todavía, lo votó nada más que diputados. No rige porque no lo votó el Senado. De cualquier manera, si el Senado llegara, o sea, el Senado tendría que votarlo para que entre a la liquidación de ANSES, que se hace al 15 de cada mes, tendría que votarlo la semana que viene, y Milei tendría que promulgarlo, y ahora vamos a esa discusión la semana que viene, cosa de que para julio los jubilados puedan tener rigiendo esto. Como eso no va a pasar, porque no va a ocurrir todo la semana que viene, y además Milei creemos que lo va a vetar, no va a regir para julio. Y digo más, para que rija en agosto, antes del 15 de julio también tiene que estar todo el proceso terminado. Y tenemos un poco más de margen para llegar antes del 15 de julio. Bueno, y el tercer punto de acuerdo, ¿cuál es? El de la fórmula jubilatoria, en donde, insisto, mi posición, digo, desde el CEPA, y también el bloque originalmente en su dictamen tenía preservar nuestra fórmula jubilatoria, pero hicimos un esfuerzo y consensuamos con el radicalismo ir hacia la fórmula que ellos tenían en su dictamen, que es una fórmula que actualiza por inflación, y reconociendo
una vez al año la diferencia del RITE, que es la variación salarial, que se aplicaría en marzo 2025 por el año calendario 2024. La ¿Bien? recomposición sería el 50% nada más de la diferencia entre la inflación y el salario promedio. Exactamente, es una especie de adicional que si los salarios aumentan más, aplica mejorando las jubilaciones, ¿no? No tiene, por ejemplo, el componente recaudación, no tiene, fundamentalmente el componente de recaudación que tenía la fórmula anterior, pero que además iba cada 3 meses mejorando de esa forma, ¿no? Obviamente la fórmula anterior en contextos de alta inflación perdía. Yo quiero aclarar esto igual porque no bajo los brazos en la explicación de esto. Si la fórmula fuera 100%, hubiera sido 100% inflación en la etapa anterior, también hubiera perdido, porque el rezago entre la aplicación del índice de precios y la inflación subiendo, igual te hace perder. Sí. Y gran parte de la pérdida de la fórmula jubilatoria en la etapa anterior fue por el rezago, porque vos estás tomando un trimestre más viejo que el trimestre al cual le aplicás el aumento. Y siempre en contextos de alza inflacionario vas a quedar retrasado. Esto lo aclaro porque Macri tuvo una fórmula, 70% inflación, 30% salarios, y los jubilados perdieron como en la guerra. No es que funcionó bárbaro. Bueno, entonces lo aclaro, la clave es que la inflación no suba tanto. Nosotros tuvimos un gobierno con Alberto Fernández donde la inflación subió 2 veces duplicándose. Pasó de 50 a 100 y después de 100 a 200. Bueno, es imposible que una fórmula le gane a eso. Claro, Macri la duplicó. Entonces, y Alberto la triplicó. Claro, uno no le puede pedir a la fórmula que corra a esa velocidad por cómo está diseñada, porque está diseñada para tomar inflación de un trimestre anterior. Por eso se aplicó la compensación de los bonos, que en esta media sanción la compensación de los bonos se integra a la jubilación mínima. Con esos 3 puntos de acuerdo se logró un dictamen. Y además quiero mencionar lo más importante, sobre todo para Unión por la Patria, que es quitar un artículo que estaba en el dictamen de la Unión Cívica Radical, que también acompañaba a Hacemos Coalición Federal, que es la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de todos los activos. Técnicamente el artículo decía la utilización del producido, es decir, de la venta de esos activos, para darle los recursos a las provincias con cajas previsionales no transferidas, que es un reclamo que todos ya sabemos, es Vox Populi, de la provincia de Córdoba, claro, que le vendría bien a todas, pero que es un reclamo que llevaba adelante la provincia de Córdoba. Y eso lo impulsaba. Para nosotros era una locura. ¿Quién? ¿De Loredo lo impulsaba eso? Sí, diría más bien los diputados en representación de Ella Llora. Varios diputados ahí que forman parte de Hacemos Coalición Federal, otro bloque. Hubo un gran acuerdo también con los radicales, quiero decir, en que eso no pasara, no quedara así. No creemos que la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea bueno para los jubilados, al contrario, es darle una cosa pero liquidarles el FGS. Y por otro lado, creemos que esa es una discusión de carácter federal entre el gobierno nacional y las provincias, que la tienen que resolver sin manotearle la caja a los jubilados. Claro. Por cierto, si establecemos un artículo en donde le exigimos, instruimos al Poder Ejecutivo Nacional a que le pague esas deudas contraídas con las cajas provinciales no transferidas por razones previsionales. Aclaro que es por razones previsionales, no es por otra índole, no es por fondo compensador, no es por FONID, no, es por razones previsionales, para que lo haga. Porque quiero aclarar una cosa, Horacio, que muy poca gente, incluso de la Cámara de Diputados, lo tenía presente. El que derogó el pago a las cajas no transferidas fue Milei. Milei, en su decreto del 26 de marzo, viste que él prorrogó el presupuesto 2024. Sí. El presupuesto 2023 prorrogado tenía 3 artículos, el presupuesto que había armado Massa en septiembre del 2022, que sirve para el año calendario 2023, que Milei prorroga para 2024, tenía 3 artículos que decía el Tesoro le va a pagar la deuda a las provincias. Milei los deroga, hace modificaciones al ejercicio presupuestario en un DNU por decreto de necesidad de urgencia. Así que,
para los diputados y para los gobernadores que están preocupados por si se reconoce o no reconoce la deuda, quiero decirles que nadie se salva de un decreto de Milei. Nadie se salva de eso. Entonces, nosotros con esta media sanción instruimos algo que estaba en el presupuesto prorrogado, pero que Milei eliminó. Y lo ponemos de una manera más imperativa para que efectivamente se paguen esas deudas. Bueno, y no tocamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que eso ocurra. Eso es lo más importante. Bueno, ¿qué va a pasar? Este fue el acuerdo, 160 votos sobre 240. Sí, y con 7 abstenciones, lo cual, para el caso de un veto y una insistencia, acerca bastante a los 2/3, ¿no? Para la insistencia. Bueno, da 66,7% sobre los presentes. Sí, obviamente sobre la Cámara da menos, da 62,2%. Obviamente la insistencia, según el propio glosario de la Cámara de Diputados y lo que ha planteado históricamente la Coordinación de Labor Parlamentaria, se hace la insistencia, sobre un veto del Poder Ejecutivo, se haría con 2/3 de los presentes. Obviamente ahí hay que contemplar que irían otros diputados que faltaron, que seguramente votarían algunos en contra, y eso también hay que considerarlo, y otros hay que ver cuántos se abstendrían. Pero no estamos tan lejos. No. La verdad es que no estábamos tan lejos. Bueno, ¿y qué va a pasar el miércoles con la ley de bases circuncisas? Bueno, espero que la presión popular surta efecto. Yo creo que hay algo que venimos planteando muchos, Máximo lo ha planteado en más de una entrevista estos días. Tenemos que salir a la calle. Esa es nuestra única manera de condicionar. Sabemos que nos quedan solamente 4 senadores que tienen que votar negativamente por encima de los 33 de Unión por la Patria, y esperemos que la movilización popular sea contundente. Sabemos que el gobierno está poniendo todo, está poniendo todo y más para que la ley salga. De hecho, estuvo muy ausente en la votación de las jubilaciones. Yo estaba sorprendida de eso, porque solamente está participando fuertemente en las negociaciones que hacen a la ley bases, y esto de las jubilaciones. Bueno, pero eso de las la verdad es que no sé si la dejaron pasar o no se dieron cuenta, pero no estuvieron presentes. Los tomó de sorpresa. Los tomó de sorpresa. Es cierto que los tomó de sorpresa porque estaban con la atención puesta en el otro tema, tal como vos decís. Pero no sabían qué hacer, los tomó totalmente. Bueno, son así, es una gente muy rara, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo a Karina Milei presente toda la jornada de la votación de la ley bases en diputados, con otros funcionarios, obviamente, con francos, de Casa Rosada. En el palco con francos, ¿no? Claro. Y entiendo que están teniendo el mismo nivel de presencia en el Senado, y tendrán ese mismo nivel de presencia el miércoles 12. Así que lo que nos queda es eso, los cambios. Sé que hay mucho run sobre que la ley está mejorada. Lo que nosotros es sabemos cosmético eso, sí, es que no se ha mejorado para nada. Quiero hacer un detalle sobre el RIGI y sobre lo que que quedó vigente en el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Lo más dañino está vigente: el CIADI, la no liquidación de dólares, el no pago también de exportaciones, todas las desgravaciones y detracciones impositivas. Queda todo igual, todo de pie. Sí. Y lo que pusieron a modo de expresión de deseo es la incorporación de contenido nacional, pero sin ningún porcentaje establecido. Claro, yo me ocupé de leer el dictamen con las firmas para ver si aparecía, aunque sea un número de participación nacional de los proveedores locales de exigencia a estas inversiones, y no lo encontré. Así que mucha cháchara, pero no cambiaron nada de lo más profundo. Así que el RIGI, que es lo más dañino, sigue igual. Si no logramos bajar la ley, que se baje el RIGI. Sería muy bueno que los diputados que están los senadores, que están tan preocupados por darle la ley al presidente, le den una ley sin el RIGI. Por lo menos que le den una ley sin el RIGI. Bueno, pero para así eso, que ahí estaremos el miércoles. Pero para eso harían falta 2/3. Sí. Difícil, ¿no? Bueno, sí, supongo. No lo sé.
Yo también creo que viste cuando le dice Mascherano, hoy te convertís en héroe. Bueno, yo les mandaría un Mascherano a varios senadores y les diría, hoy se convierten en héroes, muchachos. Bueno. Hoy se convierten en héroes. Pueden votar en contra y se convierten en héroes, la verdad que sí. Ojalá sea así, Julita. Te agradezco mucho este informe tan preciso y completo. Y nos vemos. Bueno. Y nos volvemos a escuchar dentro de una semana, cuando ya sabremos. Un abrazo. Cuando ya sabremos qué habrá pasado con esto. Abrazo, Julia. Claro. Abrazo, Ricardo, abrazo.